Y vamos a comenzar eh, revisando, ¿cierto?, nuestro instructivo que abarca nuestra quinta quincena ya, que va desde el hoy, ¿cierto?, 31 de mayo hasta el viernes 18 de junio. Bien, bueno, para ello ustedes saben, ahí tenemos el correo de contacto, importante para poder enviar, ¿cierto?, sus quincenas. Y hoy, en esta oportunidad, revisaremos nuestro objetivo de aprendizaje número 4, que tiene como referencia solamente un objetivo de la unidad, que es resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Ya? Eh, Vamos a analizar, ¿cierto?, este contenido, abordando eh, tanto la metodología abstracta de la matemática, ¿cierto?, que es la resolución del problema en sí, como también la relación que estos tienen con los problemas de la vida cotidiana, ¿ya? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Nos cuestionamos para qué nos va a servir este contenido, ¿cierto? ¿Para qué nos va a servir esta materia? Nunca la voy a ocupar para ir a comprar pan, por ejemplo. Pero en el caso de los sistemas de ecuaciones, vamos a ver situaciones cotidianas en donde sí vamos a ver un- una aplicación directa, ¿cierto? Para resolver situaciones de la vida cotidiana y que esto es lo interesante y quizás puede ser incluso hasta lo más difícil que podamos revisar. Bien, ahora, ante dudas de las actividades y consultas, recuerden que pueden hacerlo ahora, ¿cierto? Dentro de la clase virtual o también posteriormente se puede consultar en el correo electrónico. Bien, em, recuerden que las actividades, ¿cierto?, tienen que ser enviadas y tienen el plazo máximo. Recuerden no esperar hasta última hora. Ya recuerden que después de la entrega de las 13 horas, el puntaje por atraso va a ir afectando la nota. Ya, así que si quieren enviarlo una semana antes o 3 días antes, pueden hacerlo sin ningún problema, ya, pero traten de no esperar a última hora. Bien, ahora, para ello mismo es importante que ustedes puedan tener un horario establecido para resolver actividades, para que asimismo ustedes se ordenen, no se vayan acumulando con otras asignaturas y así ustedes vayan ordenaditos. Bien, también participar de clases virtuales. Ustedes saben lo importante que esto es, ya que así ustedes pueden ir aclarando sus dudas enseguida, ¿ya? Y no tienen que estar eh, preguntando después, ¿cierto? De repente yo me demoro en contestar los correos, entonces al final nos vamos atrasando con el desarrollo de las quincenas. Bien, así que es súper importante que también puedan participar de esta instancia. ¿Ya? Y obviamente estar en un ambiente tranquilo, en un espacio ordenado, sin mucho ruido. Si es que tienen ruido, es una buena opción usar audífonos para que se aíslen, ¿cierto?, del espacio donde estén ahora y puedan estar más concentrados, ya que esa es la idea principal. Ahora, para el desarrollo de las actividades de esta quincena, bueno, como ustedes ya saben, vamos a tener un aspecto de solo lectura ya en donde vamos a revisar del texto del estudiante las definiciones, los ejemplos, para que nosotros los consideremos para pasar a nuestro paso 2 que es el desarrollo de los ejercicios. ¿Qué es lo que ustedes tienen que reportar? ¿Ya? Acá la parte 2 es lo que se evalúa, en donde tienen que desarrollar, dependiendo de las páginas del texto, los distintos sistemas de ecuaciones por los métodos que nosotros vamos a aprender. Ya en la semana 1, como ahí dice, vamos a estar revisando lo que es el método de igualación y los ejercicios para desarrollar con el método de igualación. Asimismo, lo vamos a hacer con el método de sustitución y finalmente vamos a terminar con el método de reducción. Bien, recuerden enviar, ¿cierto?, todo el desarrollo de los ejercicios microinstitucional. Ahí tenemos la fecha tope, se los doy nuevamente por si es que alguno no lo leyó más arriba. Y obviamente yo les voy a realizar, ¿cierto?, la retroalimentación correspondiente con su nota al finalizar, ¿cierto?, el periodo de entrega. Ahora, la pauta en este caso va a seguir siendo la misma. Recordemos que con esta pauta, con esta quincena, nosotros completaríamos nuestro 75% de notas procedimentales. Bien, ya que la próxima quincena 6 a nosotros nos corresponde la evaluación.
ya en donde vamos a realizar esta evaluación, que va a tener una ponderación del 25% de la nota. Ya, por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, que ustedes aclaren todas las dudas para que puedan realizar su evaluación sin mayor dificultad. Bien, entonces vamos a comenzar a revisar, ¿cierto?, nuestras páginas 70 y 73, en donde explica primeramente qué es un sistema de ecuación, ya que es esta página 70, y nos vamos a saltar a la 73 para poder revisar específicamente cómo se desarrolla un método de igualación. Bien, entonces nos vamos acá a nuestra página del libro, vamos a ver, ¿cierto?, qué es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y posteriormente vamos a enfocarnos al objetivo específico de esta semana. Bien, entonces vamos a partir, ya creo que vamos a irnos a revisar, perdón, la definición y luego vamos a ver un ejemplo para que vean de qué consiste. Bien, primeramente, un sistema de ecuaciones lineales, ya con dos incógnitas, que es a lo que nosotros vamos a denominar un sistema de 2 por 2, porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, tiene esta forma que podemos ver acá, que es una forma ax más b igual c, y abajito de x más y igual f. Si se fijan, estas ecuaciones están alineadas y están como encuadradas, ¿ya? Y tienen como este semi-rectángulo, por así llamarlo, eh, en donde encajona, ¿cierto?, estas dos ecuaciones que las vemos que están súper ordenadas. Tenemos la primera incógnita x como primer término, luego tenemos la incógnita y como segundo término, y tenemos el resultado numérico, y todo tiene un orden. Ahora, ¿qué significa? Significa que yo, para resolver esta ecuación, debo tenerla ordenada antes de comenzar a resolver. Entonces, ¿qué es lo otro importante? Todos estos coeficientes A, B, C, D, E y F son números, ¿ya? Son números racionales. ¿Qué significa? Que estos pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fracción, pueden ser número decimal. Bien, entonces todos estos números pueden ser números racionales. Ahora, de aquí va a haber la complicación y la dificultad de cada ejercicio, ya que quizás un sistema de ecuaciones con números enteros va a ser mucho más fácil de desarrollar que un sistema de ecuaciones con números racionales. Bien, pero ahí eso lo vamos a ir viendo durante nuestra resolución. Bien, y X e Y van a ser las incógnitas, ¿ya? Que van a ser los valores que yo tengo que descubrir, ¿ya? Tengo que saber cuánto vale X y cuánto vale Y de este sistema de ecuaciones. Ahora, la solución del sistema, ¿ya? La solución, ¿cierto?, de este sistema de ecuaciones tiene que ser común para ambas ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé que X vale 1 y Y vale 5, tiene que satisfacer tanto la primera ecuación como la segunda ecuación, ¿ya? Y obviamente esta solución, como gráficamente corresponde a un punto que intersecta ambas rectas, ¿cierto?, porque son ecuaciones de la recta, em, asociado a esto, ¿cierto?, tenemos como una coordenada x, y, ¿cierto? Entonces, x, y como soluciones pueden ser escritas como un par ordenado, como un punto, o también pueden ser escritas como un conjunto de solución. Ahora, para resolver este sistema de ecuaciones, nosotros vamos a tener al menos 5 métodos, ¿ya? En el texto aparecen 4, ¿ya? Que es el método gráfico, igualación, sustitución y reducción. Existe otro método más que es bastante famoso, bastante conocido, ¿ya?, dentro del mundo de la matemática, que incluso hasta el año pasado estaba en el texto, ¿ya? Este año se eliminó, ¿ya? Que se trata de la regla de Kramer, ¿ya? Este Kramer con C, no con K,
¿ya? Y esta regla también a nosotros nos permitía determinar la solución a estos sistemas de ecuaciones lineales que hasta el año pasado, como les decía, estaba en el texto. Ahora obviamente hubo un cambio de texto, por lo tanto no está incluido, y que para mi sorpresa los estudiantes lo comprendían mucho mejor que los métodos que vamos a analizar este año, ya que igualación, sustitución y reducción. Ahora, por un tema de adecuación curricular, de priorización de curricular, no los vamos a ver todos, ya no vamos a alcanzar a ver el gráfico porque tenemos que priorizar, ya tenemos que ver lo más medular, ¿cierto? Y lo más importante de esto. ¿Ya? Y yo considero que igualación, sustitución y reducción son los tres métodos que mejor podemos analizar nosotros para ah, esta solución de problemas que esperemos, ¿cierto? Y más adelante lo vamos a ver de manera cotidiana. Ahora, veamos una, un acercamiento de lo que es este sistema de ecuaciones en nuestra vida cotidiana. Eh, y vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve para luego irnos a nuestro método específico. Entonces, vamos a partir. Dice, un dron sobrevuela la costa y registra dos barcos que se aproximan en línea recta. El sistema de observación ha establecido que sus trayectorias están determinadas por las siguientes ecuaciones. O sea, el barco 1 se traslada sobre la recta 4x menos 3y igual a 2 y el barco 2 se traslada mediante la trayectoria de la recta x, o sea, perdón, 5x más 2y es igual a menos 9. Bueno, alguien se preguntará, ¿y cómo son esas rectas? Bueno, ahí hay que graficar. Bien, pero lo importante acá no es tanto la gráfica de la recta propiamente tal, sino que la ecuación. ¿Ya? Ahora, coordenadas x e y se refieren a la posición relativa respecto a un punto de referencia en el mar, con el fin de prevenir un choque. Se necesita conocer el punto en común de las trayectorias. Entonces aparecen acá dos preguntas, tres en realidad, y nos dice qué puntos del plano pertenecen a la trayectoria del barco 1 y a la trayectoria del barco 2. ¿Y cómo determinarías el punto en común de las trayectorias? Bien, entonces acá es un acercamiento cotidiano sobre en qué situaciones yo podría observar o el uso de estos sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque resulta que acá vamos a tener dos embarcaciones que se mueven en línea recta que están determinadas por estas dos ecuaciones. Entonces, una ecuación va a tener una línea recta, la otra ecuación tendrá otra línea recta, y en algún punto, si estas líneas no son paralelas, en algún punto se van a cruzar, ¿cierto? Entonces, si en algún punto estas se van a cruzar, porque como les digo, la única forma en que dos líneas no se crucen es que éstas sean paralelas. ¿Ya? Entonces, como estamos en un plano y yo quiero que se crucen estos dos barcos y tengo estas dos rectas, me voy a dar cuenta que en un punto estos dos barcos van a estar en la misma posición. Entonces, queremos saber si es que en este caso un barco pasa primero y después pasa el segundo para que no choquen, o estos van a llegar al mismo tiempo, dependiendo del punto de unión en común que estos van a tener. Y este punto en común se va a llamar solución de mi sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones lineales. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo más abajito en donde vamos a ver cómo se obtiene, ¿cierto? Una solución de un sistema de ecuaciones. Ahora, un método que acá se está viendo es despejar y en cada una de las ecuaciones. En este caso, ¿qué significa despejar? Significa dejar todo lo que esté al mismo lado de la y para el otro lado y que quede todo positivo. Obviamente la y tiene que dar positivo, eso es lo importante. Entonces, en la 1, en la ecuación 1, vemos que y ya está positiva, por lo tanto acá basta con pasar la x a la derecha y me quedaría 3 menos x. Y tengo lista la primera ecuación. En la segunda ecuación vemos que la y está negativa, por lo tanto me conviene pasarla a la derecha
y el 1 pasarlo a la izquierda. Entonces acá me quedaría x menos 1, o sea, perdón, x más 1, porque el 1 cambia de signo, igual a y. Por lo tanto me quedaría y igual a x más 1. Ya, ahí ya tendría, ¿cierto?, ambas soluciones para este sistema de ecuaciones. Ya, ahí ya tendría, ¿cierto?, una primera parte. Luego, damos distintos valores a x, obteniendo los correspondientes valores de y. O sea, ¿qué es lo que hace? Dice que en mi ecuación 1 hace un pequeño sistema en donde x vale menos 1, 0 y 1. Y calcula los valores. Por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 1, queda 3 menos 1, y vale 2. Y cuando y vale menos 1, me queda 3 menos menos 1 me da 4. Por lo tanto, me quedan estos valores de referencia. Ahora, en la ecuación 2 hace lo mismo. X vale 0. O sea, 0 más 1 es 1. Por lo tanto, me queda y1. Cuando x vale 1, me queda 1 más 1, 2. Entonces y vale 2. Y cuando x vale menos 1, me queda menos 1 más 1, 0. Entonces y vale 0. Entonces aquí tenemos las dos tablitas con estos tres números de referencia, que no siempre van a servir. Ojo acá, no siempre van a ser en común. Por lo tanto, si yo me fijo acá, con el 1, cuando x vale 1, y vale 2, en la ecuación 1, y en la ecuación 2, cuando x vale 1, y también vale 2. Por lo tanto, vemos que tenemos un punto en común. Entonces, cuando yo grafique esta gráfica, valga la redundancia, cuando yo grafique esta ecuación, voy a tener una recta, y cuando grafique esta otra ecuación, voy a tener otra recta, pero un punto va a ser en común, que va a ser ese 1.2. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 1.2 sea punto en común, significa que el 1,2 va a ser la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese punto 2, 1.2, satisface tanto la ecuación 1 como la solución 2. Y esta ecuación tiene que ser única. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser única? Porque si yo tengo dos líneas rectas y yo las quiero cruzar, se van a cruzar solamente en un punto. Si ya se me cruza en más de un punto, voy a tener dos opciones. O que estas sean coincidentes, que esta esté sobre la otra, ¿ya? Pero si en el caso de cruzarse y no ser paralelas, yo voy a decir que vamos a tener solamente una solución. Bien, ahora, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a saltar este método, ¿ya? Que es el método gráfico, porque básicamente este método nos dice despeja, crea una tabla, grafícala. Y después del gráfico, vemos el punto de intersección, ¿ya? Que son los ejemplos, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del barco, que tenemos el barco 1 y el barco 2 y tenemos su punto de intersección. Tenemos acá otro ejemplo, en donde teníamos, ¿cierto?, cuando teníamos infinitas soluciones, pero la verdad es que eso, como les decía, lo vamos a saltar y nos vamos a enfocar a la parte no gráfica, sino que la parte teórica, ¿ya? Ahora, tenemos un tips, ya que quizás esto nos va a ayudar bastante, que es respecto a los números que tiene un sistema de ecuaciones, ¿ya? Que con el simple análisis de los números del sistema, nosotros podemos darnos cuenta de si que el sistema tiene una solución, que el sistema tiene infinitas soluciones, o que el sistema no tiene solución. Y es referente las, em, a las razones que tienen los coeficientes de x, de y del resultado. Ahora, ¿cómo yo saco esa relación? Simplemente dividiendo. Si yo divido a partido en x, me va a dar un número. Si yo divido b partido en e, también me va a dar otro número. O sea, a partido en d y b partido en e. Y esa relación vamos a tener que analizarla. Y vamos a tener las siguientes cosas. Primero, si el resultado de la razón entre los coeficientes de x y los coeficientes de y es distinta, por ejemplo, si una me da un medio y la otra me da 2/3, ¿es distinto? Sí. Entonces el sistema tiene una única solución. Si es que son iguales, voy a tener dos posibles casos.
Si esto me es igual y la razón del resultado también es igual, significa que estamos hablando de la misma recta y está una sobre otra. Por lo tanto, va a tener infinitas soluciones, que sería un caso como el de acá. ¿Ya? Ahora, si el resultado, si los coeficientes de las letras son iguales, pero el del resultado es distinto, significa que el resultado del sistema no tiene solución, porque estas son rectas paralelas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dan cuenta de eso? Por ejemplo, menos uno partido en menos uno es uno. Uno partido en uno es uno. O sea, perdón, 2 partido en 2 es uno. Por lo tanto, las razones son iguales, uno y uno. Pero la razón del resultado es 4 negativo dividido en 2, que es 2 negativo. Y eso es distinto a los otros, por lo tanto vemos que acá tenemos un sistema paralelo. Pero esto es análisis, ¿ya? Esto es solamente análisis que no va a entrar en directamente, ¿cierto?, en nuestros ejercicios, pero es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Ahora, como les decía, vamos nosotros a iniciar nuestro método de igualación, ¿ya? Vamos a ver rápidamente en qué consiste, ¿ya? Lo vamos a ver directamente con un ejemplo, porque más que una definición como tal, es una resolución, ¿ya? Ahora, obviamente el método, mirando el título, nos vamos a dar cuenta que, qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y en este caso, como el nombre lo dice, tenemos que igualar. Bien, y para ello, vamos a dejar incluso un poquito más grande la pantalla para que puedan observar mejor. Vamos a revisar el método de igualación con este ejemplo que vemos acá. Ahora, el método de igualación se necesita de un pequeño análisis previo para yo poder determinar qué es lo que voy a igualar, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros lo consideremos. ¿Por qué? Porque como el nombre lo indica, yo tengo que igualar una incógnita, pero de ambas ecuaciones. Y para ello, yo voy a tener que ver cuál incógnita igualar. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, em, nuestra resolución la podemos hacer tanto para la incógnita X como para la incógnita Y. Y de las dos maneras yo voy a llegar al mismo resultado. Ahora, que la haga utilizando la incógnita X o que la haga utilizando la incógnita Y va a ser la dificultad con la cual me voy a enfrentar. Porque puede ser que seleccionando una letra va a ser más fácil su resolución que utilizando la otra letra. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? ¿Cómo me voy a dar cuenta qué letra es para mí más fácil utilizar? Y esto se va a estar dando por los coeficientes. ¿Por qué? Si el coeficiente es 1, o sea, la letra está solita, para mí va a ser mucho más fácil resolver que si la letra está acompañada de un número. Y peor aún si este número es negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos acá? Primero, nos vamos a fijar acá que en la primera ecuación tengo un 2 positivo y un 3 negativo. Entonces aquí estaríamos ganando, la x está ganando. Porque vemos que dividir por 3 negativo me va a hacer cambio de signo. No, la verdad es que ese 3 negativo del i, la verdad es que no me gusta mucho irme por ahí, porque de cierta manera quizás me voy a enredar con la resolución. Entonces me voy a ir por ese 2x, posible candidato para poder elegir y poder despejar. Y en la segunda ecuación, ahí claramente vemos que es más fácil la x solita que el 5y, porque obviamente tenemos un coeficiente 1. Y para mí es mucho más fácil despejar esa x que despejar la y. Ahora, lo segundo que vamos a hacer acá, ya teniendo cierto qué letra es la que vamos a despejar, es que obviamente la letra tiene que ser igual, ¿ya? O sea, no saco nada con despejar la X
de la segunda ecuación y despejar la y de la primera. ¿Ya? O sea, no. O sea, si yo tengo un ejercicio en donde la x es fácil y la otra y es fácil, elijo una de ambas, ya una de las dos. No puedo despejar una ecuación con la x y la otra ecuación con la y, ya eso no se puede. Tenemos que despejar ambas letras, tanto de la primera ecuación como de la segunda ecuación. Y en este caso vamos a escoger la x porque es la más fácil, ¿ya? ¿Y qué vemos acá? Para despejar x de la primera ecuación, nosotros tenemos que despejar x. Por lo tanto, el 3y lo paso sumando, ¿cierto? Aquí lo vemos que está sumando al 3, y el 2, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y en este caso, divide al 3 y divide al 3y. Por esa razón lo plantean así para poder después resolverlo más fácil. Ahora, vamos a quedar que x es igual a 3 medios más 3 medios y. No hay que transformar a decimal. Si se puede simplificar, se simplifica, ya porque esto lo vamos a ocupar después. Ahora, pasamos a la segunda ecuación, en donde tenemos que despejar x también, y el 5y que está positivo puede pasar negativo, ¿ya? Y en este caso me quedaría x igual a 8 menos 5y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar, ya porque por eso se llama método de igualación, vamos a igualar los resultados obtenidos anteriormente. O sea, ¿qué vamos a igualar? Vamos a igualar el 3 medios más 3 medios y lo vamos a igualar con el 8 menos 5y. Ahora, ¿por qué lo vamos a igualar? Porque ambas expresiones es igual a x. O sea, esa expresión es igual a x y esa expresión es igual a x. Y como x es igual a x, sus resultados también van a ser iguales. Por lo tanto, por esa razón, yo voy a igualar el resultado que obtuve de la primera ecuación con el resultado de la segunda ecuación. Entonces, lo primero, en este caso, fue dejar la y con la y el número con el número. Ya, en este caso, dejamos el 3 medio a la derecha, pasó negativo, ¿cierto? Porque el 3 medio era positivo, y el 5y que estaba negativo pasa a la izquierda positivo. Luego amplifica por 2, cada elemento se amplifica por 2 para poder eliminar, ¿cierto? Estos dos que están de denominador. Entonces, multiplica por 2, queda 3y. Multiplica por 2, queda 10y. Multiplica por 2, queda 16. Y multiplica por 2, queda menos 3. Ahora, ¿por qué las fracciones queda solamente la parte de arriba? Porque al multiplicar por 2, recordemos que podemos eliminar el denominador. Entonces, por esa razón, se ve como que no hubiese ningún cambio en el numerador. ¿Ya? Esa es la razón del por qué. Ahora, ya que no tenemos fracciones, podemos libremente sumar las y. Me quedaría 3 más 10, 13. Y acá restamos 8 menos 3, o sea, perdón, 16 menos 3 y me da 13. Finalmente, el 13 que está multiplicando pasa dividiendo y 13 partido en 13 es 1. Bien, entonces ya tenemos el valor de y. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que considerar una ecuación cualquiera, ¿ya? Y tenemos que reemplazarle el valor a y. Entonces, si yo veo mis dos ecuaciones, veo claramente que si yo reemplazo y, me va a convenir reemplazar y acá arriba, ¿cierto? Me va a ser mucho más cómodo reemplazar arriba, o no, no, mejor abajo, porque si y vale, en este caso, 5 por 1, ¿cierto? Que era el valor de y, me va a salir mucho más fácil porque después despejo x pasando y para el otro lado. Ya, entonces mejor lo vamos a hacer así. Entonces, y como vale 1, yo ahora lo reemplazo y me queda x más 5 por 1 es igual a 8. Entonces, el 5 por 1 que es 5 va a pasar restando al 8 y me va a quedar x igual a 3. Entonces la solución
vamos a tenerla como x igual a 3, y igual a 1. ¿Ya? Esa es una forma de escribir la solución, ¿ya? Ya que nosotros podemos también escribirla como un par ordenado y decir que esta solución es 3,1. ¿Ya? Entonces la pueden escribir diciendo 3, o sea, perdón, x es igual a 3, y es igual a 1, como también pueden decir que esto es 3,1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo pueden hacer para saber si es que lo que ustedes hicieron está bien o no? Y para eso existe la verificación. ¿Qué significa la verificación? Que ustedes van a reemplazar el x igual a 3 y el y igual a 1 en las dos ecuaciones. ¿Ya? O sea, en la primera ecuación, que era 2x menos 3 igual a 3, reemplazamos los valores x e y me queda 2 por 3 menos 3 por 1. Entonces, 2 por 3 es 6, 3 por 1 es 3 y 6 menos 3 es 3. Entonces ahí yo tendría una solución de la primera ecuación. ¿Ya? Ahora, vemos que 3 coincide con el resultado original que yo debía encontrar. Por lo tanto, vemos que se cumple la solución 3,1 en la primera ecuación. Hago lo mismo en la segunda. Y yo digo, x más 5y igual a 8. Entonces, 3, que es el valor de x, más 5 por 1, quedaría 3 más 5, y eso da 8. Entonces, como 8 también es una solución de mi ecuación, significa que también coincide. Por lo tanto, como coinciden las soluciones en ambas ecuaciones, podemos determinar de que se verifica la solución 3,1. ¿Ya? Entonces, en resumen, sistema de igualación. ¿Qué hace el sistema de igualación? Despeja una incógnita de la primera ecuación, despeja la primera incógnita de la segunda ecuación e igualan los resultados. Ya se igualan ambos resultados, se despeja la letra, se reemplaza en la otra ecuación y se encuentran las soluciones que luego vamos a verificar. Bien, entonces esto lo pueden ustedes revisar también nuevamente en la página 73, ¿cierto? Del texto de eje del estudiante. ¿Ya? Ahora, estas actividades no se hacen. ¿Ya? Esto no lo tienen que hacer ustedes en su cuaderno porque nosotros vamos a trabajar con nuestro cuaderno de ejercicios. ¿Ya? Y específicamente vamos a trabajar acá en la página 54 y a 55. Bien, entonces para ello vamos a revisar qué es lo que tienen que resolver y acá aparece un pequeño recordatorio sobre qué deben hacer en cada método. ¿Ya? Entonces, primero, despejar ambas ecuaciones la misma incógnita, que era lo que yo les había comentado. Luego, la número 2, igualar expresiones obtenidas. Luego, número 3, reemplazar el valor de la incógnita en una de las ecuaciones del sistema. Y por último, verificar y escribir la solución. Bien, entonces, acá aparece un esquema de lo que nosotros tenemos que resolver. Y en la 1 solamente nosotros tenemos que ir completando. Si se fijan acá en la 1, ya me dice que tengo que despejar, porque resulta que despejar y acá es mucho más fácil que despejar x. Entonces acá nos está diciendo que nosotros despejemos y, demos el resultado acá y luego igualemos estos resultados, resolvamos y luego que resolvemos, determinamos y reemplazamos el valor en una de las ecuaciones. Reemplazamos el valor, resolvemos, obtenemos el resultado y la solución del sistema. En este caso, no hay una verificación, ¿ya? Así que simplemente escribimos la solución. Y en la número 2 hacemos exactamente lo mismo y tenemos que ir calculando el resultado. En el caso C, tenemos también que despejar y tenemos que ir repitiendo lo mismo. Bien, ahora, en la número 2 ya queda libre el qué letra usar para despejar. ¿Ya? Pueden seguir despejando con la Y,
pueden despejar X, ahí ustedes tienen que ir determinando qué les conviene más. Ahora, si ustedes eligen Y era el camino más difícil, el resultado que ustedes obtienen es el mismo, ¿ya? Como lo dije anteriormente, van a encontrar un camino más difícil, pero en sí es el mismo procedimiento, es la misma solución que yo voy a obtener en la ecuación o en el sistema de ecuaciones. Bien, y finalmente vamos a tener dos situaciones cotidianas en donde tenemos situaciones de sistema de ecuaciones, que es em, el primero, ¿cierto? Que es donde Carlos lleva su nieto al teatro en dos ocasiones y otro donde reparten cartas en un juego, ¿ya? Y serían las dos páginas que ustedes tienen que resolver para esta semana, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta página con la 52 y vamos a tener que darle solución directamente a lo que es los sistemas de ecuaciones utilizando el método de igualación. Ya, eso es muy importante que utilicen el método de igualación. Si ustedes llegan a buscar información extra o más ejemplos en redes sociales, se van a dar cuenta que existen varios métodos. Ya, pero la idea es que nos enfoquemos esta semana en la igualación, la otra semana en la sustitución y finalicemos con la reducción. Y al final ustedes van a escoger qué métodos les acomoda más a ustedes. Ya, pero es importante que sepan al menos estos tres métodos. Bien, entonces ahora les quiero consultar si es que hay dudas, si es que hay consultas sobre lo que vimos en el texto, sobre lo que vimos ahora en el cuaderno de ejercicios, si es que se entendió el ejemplo que vimos en el texto, si quedó alguna duda con respecto a algún paso que se hizo acá, como yo para poder explicárselos. Así que les doy la palabra para que me escriban en el chat. Parece que no, profe. No, creo que no. Está un poco... Es fácil este método, ¿ya? Si nosotros tenemos ojalá el sistema de ecuación ideal, se hace muy fácil. Ahora, muchas veces quizás nos vamos a encontrar con esta parte de las fracciones, pero se zafan bastante fácil de ello, ¿ya? Pero si ustedes tienen un sistema de este tipo, por ejemplo, eh, Y solito e Y solito, es lo ideal para despejar Y porque no se generan nunca las fracciones. Entonces así nos queda mucho más fácil su resolución. ¿Ya? Ahora, no sé si alcanzamos, yo creo que sí, en 10 minutos además, alcanzamos a desarrollar un ejercicio de cualquiera de estas dos páginas, ¿ya? Para que vean cómo se desarrolla. O, si desean, si ustedes quieren hacer estas páginas, podemos hacer uno de los ejercicios que aparece planteado acá abajito, ¿ya? Em, sea del ítem 2 o del ítem 1, no hay problema. Ustedes me dicen, profe, hagamos este y yo, si quieren, lo podemos hacer acá. Pero ojo, estos ejercicios ustedes no los hacen. ¿Ya? Esto es solamente como para que ustedes vean un ejemplo más y así yo les dejo todos los ejemplos de acá para que ustedes los vayan haciendo y así ustedes también pueden ir practicando. ¿Ya? Porque recuerden que es importante que vayan practicando. Ahí ustedes me dicen en el chat Profe, la y sé. las sé. Pero hablamos de el texto del estudiante o el cuaderno de ejercicio. El cuaderno diga, el texto del estudiante. Este de acá. Diga, el cuadernillo, cuadernillo. Ah, cuadernillo, ya. Sí. Quieren que vayamos haciendo al tiro el cuadernillo, ya. Los pillé. Ya, vámonos al cuadernillo C. ¿C del ítem 1 o C del ítem 2? Sí, porque del 3 no hice. ¿Cuál desean? ¿De Luna? Ya, vámonos a la C del ítem 1 entonces. Bien. Mm, me voy... A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a sacar un recorte para poder dejarlo mejor. Y lo vamos a pegar en un Word mejor porque resulta que acá... Ah, perdón, un Word. Porque
la herramienta de recorte me genera puntos, o sea, clics, cuando mantengo el lápiz presionado mucho rato. Así que mejor vamos a ocupar una hojita de Word y ahí vamos a realizar obviamente nuestra... Aquí se abrió también el Excel, vamos a cerrar esto. Ahí, para que se abra solamente el Word. Vamos a tener una hojita en blanco, vamos a pegar nuestro recorte y vamos a comenzar a resolver. Bien, entonces vamos a comenzar acá. Em, Vamos a ver si me permite rayar. Sí, me permite rayar. Ya, súper. Entonces vamos a darle un pequeño zoom para que se vea bien. Ahora sí, ya. Ok. Primero, despejamos Y. Obviamente acá no tengo espacio para despejar Y. Bueno, yo sí lo puedo hacer rápido, pues no me cuesta mucho despejar Y. Me quedaría 75 partido en 8 menos 3x partido en 8. ¿Ya? Ahora, si alguien no entiende cómo se hace esta despeje, lo pueden hacer abajito. Ya, por ejemplo, si yo tengo 3x más 8y igual a 75, yo recuerden que primero paso restando el 3x y luego, vamos a dejar más bajito, el 8 lo paso dividiendo. Entonces yo digo 75 menos 3x todo partido en 8 y finalmente esto lo separo en 2. Entonces me quedaría 75 partido en 8 y 3x partido en 8. ¿Ya? Eso lo puedo hacer. Yo lo hice mentalmente y llegué al resultado al tiro. ¿Ya? Pero ese es el paso a paso que uno va haciendo acá en nuestra mente. Entonces hago la segunda, me queda 35 cuartos, 35 cuartos menos x, perdón, más, porque en este caso queda positivo, más x partido en 4, y ahora igualo las situaciones. En este caso me va a convenir igualar, a ver, 75 menos 3x partido, hay que parezca 7, ahí sí, partido en 8, lo voy a igualar con el 35 más x partido en 4. Ahí. ¿Por qué me va a convenir igualar así? Porque yo puedo multiplicar cruzado. Recordemos que en las fracciones, cuando uno multiplica cruzado, generamos una igualdad. Entonces, me conviene acá multiplicar cruzado y multiplico por 4, por ejemplo. Me quedaría 4 por 75 menos 3x, perdón, 3x. Y eso va a ser igual a 8 multiplicado por 35 más x. Bien, y ahora vamos a desarrollar. Nos quedaría 4 por 75. A ver, 75 por 4, 5 por 4, 20, 7 por 4, 28, más 1, 30. O sea, más 2, 30. Me daría 300 menos 12x es igual a 35 por 8, 8 por 5, 40, 8 por 3, 24, más 2, 28, 28, más 8x. Entonces, no, ahí se va a bajar. Ahí sí, más 8x. 8x. Entonces ahora el 280 lo paso restando. 300 menos 280 es 20. El 8 suma al 12, pasa sumando con el 8, me queda 20x. Y 20 partido en 20 es 1. Entonces x vale 1. Vamos a destacar, ¿cierto?, el resultado que obtuve acá.
x vale 1 y como x vale 1 yo lo reemplazo. Voy a reemplazar en la primera. No, yo creo que en la segunda voy a reemplazar porque me queda más fácil. Ya, reemplazo en 2. Ya, voy a colocar reemplazo en 2. Y yo digo, menos 1 que era el x, ¿cierto? Menos x, ahora menos 1 más 4y es igual a 35. Entonces ese 1 que está restando pasa sumando, me queda 4y igual a 36 y el 4 pasa dividiendo y me queda 36 partido en 4, que eso es 9. Entonces ahora la solución va a ser x igual a 1, y igual a 9. Y lo puedo reemplazar para ver si eso efectivamente es verdad. Entonces, yo digo 3 por 1, 3, 8 por 9, 72, 72 más 3, 75, cuadra. Luego, 4 por 9 es 36 y 36 menos 1, 35, cuadra. Por lo tanto, el sistema está excelente y puede ser escrito también como solución 1,9. De ambas maneras está bien escrito. Bien, entonces ahí ya tenemos la solución de nuestro ejercicio de ejemplo que corresponde a el ejemplo C de nuestro cuadernillo de ejercicio, ¿ya? El cual igual ustedes lo van a tener grabado, pero como no tengo la pizarra todavía creada con el archivo de los ejercicios, por eso lo hice en Word en esta oportunidad y después lo voy a pasar en limpio para que también lo tengamos y lo trabajemos el miércoles en nuestra clase de ejercicio. Bien, entonces por ahora voy a dejar hasta acá la grabación